Bienvenidos hermanos, estamos adornados con flores nuevas que puso la pastora Inés. En realidad se supone que eran un regalo para ella, pero ella las quiso poner aquí para adornar un poco nuestro set en que compartimos la palabra del Señor. Un saludo muy grande a todos, un abrazo, un ánimo en el Señor, una confianza en Dios. Sabemos que en medio de esta tempestad que estamos, la única fortaleza que viene del cielo. Por lo tanto, sigamos aferrados a nuestra fe, sigamos cuidándonos y al mismo tiempo esperando las mejores bendiciones del Señor. Y sigamos pidiendo al Señor que no pase más allá de lo que nuestro sistema de salud pueda soportar. Entonces estamos rogando a Dios que Dios tenga misericordia, hermanos. Es un tema complejo y delicado y pedimos que Dios nos ayude. Cada avión que llega con respiradores es una esperanza. Y pidamos a Dios que Dios cuide nuestra fuerza aérea, cuide los aviones que vienen, con esos elementos que son fundamentales. Tenemos a todo nuestro ejército de héroes de los servicios de salud luchando en favor de nuestra ciudadanía. Sin embargo, a veces si no hay elementos para protegerse, qué complicado es. Entonces pidamos que Dios provea todo eso y que realmente podamos estar en bendición. ¿Les parece que oremos al Señor por todas estas cosas? Amén. Señor, te damos gracias por iniciar nuestra actividad de hoy. Gracias por tu misericordia. Queremos que tú nos acompañes, te pedimos tu presencia en medio de nosotros y que tú bendigas a cada persona que pueda recibir este mensaje, Señor. Ayúdanos en medio de esta tempestad. Estamos en medio del momento más grave de esta enfermedad en nuestra nación y te pedimos que tú tengas misericordia, Señor. Apiádate de nuestra patria, Señor. Trae tú la calma que necesitamos. Permite, Señor, que podamos tener buenas cifras de aquí antes que termine este mes, Señor. Tengo toda la esperanza y estoy rogando, Señor, que antes que termine el mes comience a decaer la cantidad de contagiados y comencemos a ver una luz de esperanza. Es nuestra oración, es nuestro clamor, Señor. De manera que nuestros sistemas de salud no sean sobrepasados y perdamos muchas más vidas de las que se están perdiendo. Te pido fortaleza por nuestros equipos de salud y por todos los servicios, por la gente que está en el orden y seguridad interior del Estado, los que tienen que ordenar los procedimientos policiales, Señor, las Fuerzas Armadas. Trae paz a nuestro país, trae tranquilidad, que seamos responsables y que podamos, Señor, hacer lo mejor para que en unidad y en solidaridad podamos salir adelante de esta dificultad. Pedimos tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero hoy día que usted busque el libro de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, vamos a leer del versículo 5 al 10. Y vamos a compartir una palabra del Señor de un momento de provisión sobrenatural de Dios. Creemos que en este tiempo necesitamos una provisión sobrenatural de Dios. Y hay algunas verdades de la Biblia que es necesario examinar para saber cómo Dios actúa, cómo Dios hace para generar estas bendiciones. Así que le invito a que leamos Juan capítulo 6 del versículo 5 hasta el versículo 10. Yo lo tengo aquí separado en mi Biblia para hacer la lectura bíblica. Juan 6 del 5 al 10 dice de la siguiente manera: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5.000 varones. Esto es palabra del Señor. Bien, creemos que estamos en un tiempo donde tenemos que aprender a depender del Señor. Y que de alguna manera también nosotros tenemos un desafío de poder extender la mano al necesitado. Al menos en la visión ministerial de nuestra congregación, de nuestra iglesia, siempre hemos estado presentes en colaborar con las personas que tienen más necesidad. Desde que se inició nuestra congregación hemos estado en la calle. Y aquí nosotros encontramos un caso muy particular donde Jesús desafía a sus discípulos. Yo tuve que hacer el estudio de textos paralelos.
a ver, los textos paralelos, lo digo no por ustedes que saben, que se manejan en la Biblia y que son alumnos del Instituto Bíblico, no, estoy diciendo por aquellas personas que a lo mejor no han tenido oportunidad de estudiar. Los textos paralelos se refieren a una porción bíblica que es narrada por un evangelista. A veces yo estoy leyendo la narración de Juan, pero también Marcos dice algo sobre esta porción, también Mateo y a veces también Lucas. Entonces, al menos en esta oportunidad tenemos varios textos paralelos. Esos son textos paralelos, son los textos que hablan del mismo suceso por diferentes autores del texto bíblico. Cuando uno revisa los textos paralelos, que es mi pega, por supuesto, porque cualquier maestro de la palabra, cualquier predicador debe instruirse, debemos saber trazar la palabra de Dios con rectitud. No se trata simplemente que lo que primero se me viene a la cabeza, supone que uno tiene que hacer la labor a la cual el Señor le mandó. Y lo hacemos con gozo. Porque si de alguna manera nuestro trabajo ministerial, nuestro trabajo pastoral le sirve para que usted tenga una palabra de acuerdo al texto bíblico, que es una de nuestras preocupaciones en nuestra congregación, que siempre lo que enseñemos esté totalmente basado en el texto de la palabra de Dios. Yo creo que los nuevos que están recién viendo nuestros videos han podido percatar que nuestra preocupación es ser fiel al texto. Bien, en los textos paralelos entonces se menciona en primer lugar varios sucesos que aquí nos dan cuenta. Por ejemplo, hay una preocupación, Jesús percibe que sus discípulos están inquietos. Y en este texto de Juan no se menciona la preocupación de los discípulos. Porque ellos le van a hablar a Jesús, le van a decir, hay mucha gente y no tienen comida. Entonces Jesús le dice, denle ustedes de comer. Los textos cuando hablan de la multiplicación de los panes, siempre pone Jesús una responsabilidad en los discípulos. Yo creo que en este tiempo igual nosotros tenemos que asumir una responsabilidad. El proyecto de final de este mes que está impulsando el Ministerio de la Misericordia, que dije la pastora Inés, tiene que ver con eso, tiene que ver con que ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos vamos a cruzar de brazos y ver pasar la dificultad sin extender la mano? Y yo quiero agradecer al Señor, creo que he sido reiterativo en esto, por cada uno de nuestros hermanos que con mucha generosidad están haciendo llegar sus ofrendas para que hasta el día 27 vamos a estar revisando las ofrendas. Luego, con el equipo que estamos trabajando, ustedes saben que la hermana Patricia Ceballos es extraordinaria en la cosa de las cuentas, de las plata y de las compras. Ella ya nos tiene informado dónde están los precios, los mejores productos, y vamos a hacer las compras para poder llevar la mayor cantidad de canastas de alimentos y de necesidades básicas a nuestros hermanos y a personas que aunque no sean hermanos de nuestra iglesia, pero tienen necesidad. Porque Jesús cuando comparte los alimentos no está preguntando quién viene, si merece o no merece. Seguramente todos comían cuando Jesús hacía la multiplicación. Nosotros vamos a ser un poco más cautos en el sentido de tratar de apoyar a aquellas familias que tienen alguna necesidad más que otras. Uno generalmente conoce un área por lo menos de la necesidad de los hermanos. Y entre nosotros nos conocemos porque somos una familia. Sabemos que hay hermanos, hermanas que están pasando un momento más difícil que otro. Y en función de eso vamos a tratar de extender nuestra mano. Lo que es inevitable es que, y lo declara el texto, es que Jesús tiene preocupación de la gente que pasa necesidad. Él tiene preocupación. Él sabe que tenemos una necesidad y Él está preocupado de nosotros. Y en esta versión, como lo cuenta Juan, dice que Jesús interpela a Felipe y le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dios, ¿a qué panadería vamos? Vamos a la panadería, mejor la Crisol, el mejor pan de Chile. ¿Dónde dónde va a haber pan suficiente? Esa era la preocupación. ¿Dónde hay pan suficiente? Porque no hay pan para tanta gente. Entonces se plantea esta situación de que era una situación grave, porque eran 5.000 varones, o sea, 5.000 jefes de familia, con sus mujeres, con sus hijos, y una cantidad enorme de personas. Sin embargo, cuando Juan plantea esta narrativa de este milagro, en el versículo 6, Juan da una explicación. ¿Por qué Jesús pregunta esto? Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Como lo planteaba Juan, Jesús ya tenía claro todo lo que iba a suceder y eso es innegable. Por lo tanto, déjame decirte esto. Jesús no necesitaba la ayuda de nadie. Jesús no necesitaba el aporte de nadie. Jesús no necesitaba que ninguno cooperara con ni un pan, ni un pez, nada. Él tenía el poder para generar un milagro sobrenatural y bendecirlo a todos. Pero ¿sabe por qué Jesús espera?
la reacción de la gente y la reacción de alguien que aporte algo para iniciar este milagro por un motivo muy simple, para hacernos partícipe de ayudar a otros. No sé cómo tú te sientes cuando de repente tienes la oportunidad de extender la mano, de colaborar con alguien. No sé cómo te queda el corazón cuando tú puedes extender la mano a alguna persona necesitada y darle un apoyo. ¿No es cierto que queda un sentimiento tan agradable de cuando uno puede extender la mano, dar un apoyo a una persona que está en escasez, en necesidad? Y si de alguna manera nosotros en algún tiempo también hemos pasado escasez o también hemos pasado necesidad, dime si no es tan gratificante recordar cuando uno pasó tanta estrechez y ver cómo Dios nos proveyó para que nosotros podamos también extender la mano y ayudar a otros. Entonces, en esta porción de la palabra nosotros encontramos esta situación. Hay una necesidad. Así que siempre los milagros parten porque hay una necesidad. Los milagros siempre parten porque falta algo, porque algo sobrenatural tiene que pasar. Si queremos ser testigos de esos milagros, nosotros tenemos que estar en la primera línea, tenemos que estar ahí presentes en el fenómeno. Cuando se plantea la situación de la cantidad, se habla de 200 denarios, que era una cantidad enorme de dinero, y con eso dice no alcanzaría ni siquiera cada uno a tomar una porción pequeña. Entonces, está el problema, está Jesús pregunta, y resulta que no hay recursos, no está el dinero, no está el pan, no está el pescado, no hay nada. En esta situación, entonces, uno de sus discípulos, llamado Andrés, hace un pequeño comentario. No sé cómo habrá hecho ese comentario Andrés. Cuando trato de imaginármelo, me causa una sensación de ¿cómo lo habrá hecho? Porque Andrés dice lo siguiente. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho. No eran los discípulos, no era Andrés. Él dice, hay un muchacho, hay otra persona. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y después que dice esto, dice, más, ¿qué es esto para tantos? Pero ¿sabe lo genial? Aquí hay varias cosas espectaculares. No se habla de que alguna persona adinerada haya traído una ofrenda importante. Tampoco se habla que los discípulos hubieran dicho, Señor, pero de lo que trajimos para compartir, compartamos con la gente. Hay comentarios del texto donde de repente Jesús se encarga a Judas que vaya a comprar algo para compartir con los discípulos, con su equipo ministerial. Pero en esta oportunidad no hay ni un discípulo que diga, yo traje algo, o trajimos algo para nuestro ministerio, o para compartir con Jesús. No hay, los discípulos no tienen nada. Vino un joven, dice, el texto dice exactamente un muchacho. Y aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Un jovencito, tenía su merienda, seguramente su madre, preocupado de que no le faltara, le echó la colación. Y entonces este niño, al ver que hay una preocupación, a lo mejor escuchó y está diciendo, oye, pero no hay pan, ¿y cómo lo vamos a dar pan? Y él, con una sencillez tan simple, dice, yo puedo compartir lo que tengo 5 panes y 2 peces, y este joven no tiene ni un reparo en compartir lo que tiene. Tampoco tiene ningún reparo en ni siquiera pensar de que eran 5 panes y 2 peces para 5.000 varones con todas sus familias. Simplemente lo entrega con esa simpleza y esa sencillez de los que tienen un corazón generoso. Un corazón generoso no se fija en problemas. Un corazón generoso no se fija en que es poco, que es mucho. Un corazón generoso da lo que puede. Da lo que puede, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cuánto podemos, cuál es nuestra posibilidad de apoyar. Y si alguien no puede, el Señor también lo sabe. No hay problema en eso. El problema es cuando nosotros, pudiendo hacer algo, no hacemos nada. Eso es lo más delicado. El problema es cuando estamos siempre confiando en que los demás se la jueguen y que nosotros seamos observadores. Pero aquí hay un problema que es inevitable. Cuando tú no te involucras en la obra de Dios, cuando tú no abres la mano para la obra de Dios, cuando tú no te sumas a un trabajo que tiene que ver con compartir con las personas que están pasando necesidad, tú eres simplemente un espectador del milagro, pero no eres un protagonista. Y Dios quiere que seamos protagonistas. ¿Tú crees que el Señor no podía haber hecho solo el milagro? Claro que podía haberlo hecho solo, pero Él quiere, nos da la oportunidad de participar en la posibilidad maravillosa de extender nuestra mano al necesitado, de ser solidarios, de pensar por un momento en otro.
Porque a veces nosotros estamos como tan ensimismados en nuestras propias necesidades o en nuestras inquietudes, las responsabilidades propias, que no pensamos que otros hermanos o hermanas están pasando más necesidad que nosotros. Este joven en forma tan simple dice, oh, yo puedo aportar 5 pancitos y 2 peces, y se entera Andrés, y Andrés va donde el Señor y dice, Señor, es lo que tenemos, pero es tan poco frente a tanta gente. ¿Y sabes cuál es la actitud de Jesús? Me llama mucho la atención, porque cuando Andrés termina en una frase tan negativa, porque después que se atreve a decir que hay estos alimentos, él dice, ¿qué es esto para tan pocos? Y de hecho, cuando uno piensa en eso, entonces como que se atreve a proponer algo y después dice, bueno, pero ¿qué será esto para tan pocos? ¿Sabes cuál es la actitud de Jesús? Jesús da como solucionar el problema. Si tú lees el capítulo 6 que estamos leyendo, versículo 10, es como que con eso ya está todo arreglado. Observa lo que dice el texto. Entonces Jesús dijo, ¿cuándo? Porque dice entonces. Esa expresión entonces es que marcó un momento. Hay un elemento temporal que dice entonces. Desde ahí en adelante Jesús comienza a tomar acción. Dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y dice, y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5.000 varones. ¿Qué había para repartir? 5 panes, 2 peces. Y Jesús dijo, ya, acomódelos para comer. ¿No te parece novedoso eso? Es muy lindo el gesto del joven y es maravillosa la reacción del Señor. Parece que Jesús estaba esperando que alguien pusiera algo, cualquier cosa. Todos se miraban hasta que hubo uno dispuesto a decir, esto es lo que tengo, Señor, lo pongo en tus manos. Cuando alguien pone algo en las manos del Señor, cualquier cosa que tú pongas en las manos del Señor, un don, una capacidad, una habilidad, algunos recursos, dinero, capacidades personales, profesionales, cuando tú dedicas algo al Señor, yo te puedo asegurar que Dios siempre va a hacer algo sobrenatural con tu ofrenda y con mi ofrenda. Siempre el Señor va a hacer algo especial. Siempre el Señor va a multiplicar, siempre el Señor va a abrir puertas, siempre el Señor te va a llevar a otro nivel de experiencia espiritual. Cuando tú te atreves a participar en el acto de un milagro. Cuando tú te atreves a sembrar en la obra del Señor. Y aquí encontramos un joven que hace eso y dice, esto hay, y Jesús dice, ya, ok, entonces siéntenlos. Mira, no habían conseguido más que 5 panes y 2 peces. Y para Jesús es el momento justo para iniciar la repartición de los alimentos. Ese es el Señor. Entonces, si nosotros somos creyentes, si nosotros decimos creer en Dios, eso es un punto. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. En cuanto Jesús dio esta orden, no les quedó a los discípulos más que comenzar a ordenar a la gente, ¡hey! El Señor dice que se sienten, acomódense. ¿Acomódense para qué? Obvio, para comer. Imagínate una multitud de 5.000 varones expectantes y comenzaron a agruparse y a ponerse en grupos más cómodos para poder recibir el alimento que Jesús iba a repartir. Y tomó Jesús aquellos panes, dice, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. No era una ración limitada. No era, amigo, te tocó un pedacito chiquitito y con eso tienes que regalarte. No, ¿cuánto querían? Todo lo que ellos necesitaran, estaban dispuestos a compartir el alimento. El texto de Juan es interesante porque está toda la gente y dice, y cuando se hubieron saciado, cuando la gente ya terminó de comer, cuando la gente ya, porque todos comieron, la algarabía de servir comida para 5.000 personas, yo imagino que tiene que ser un tiempo no breve. Encontramos entonces a los discípulos en esta tarea. Jesús hace esta bendición y luego reparte alimentos y los alimentos se generan en forma sobrenatural. Y cada uno de los discípulos reparte y nunca se acaba. Porque así es el Señor. El Señor es capaz de proveer donde no hay. El Señor es capaz de multiplicar lo poco que tenemos, siempre que podamos confiar en Él. Y estos 5 panes y 2 peces comenzaron a alimentar a multitudes. 100, 200, 300, 1500, 3000, 4000. Y se daba y se daba y se daba. Y nunca terminó hasta que todos estuvieron saciados. ¿Saben lo que es eso? Es que muchos dijeron, ¿habrá otro pedacito de pan? ¿Habrá más pescado? Y uno, sí, por supuesto, hermano, no hay problema, así va a ser. Muchas veces, hasta que quedaron saciados. Porque la bendición de Dios
no es una bendición mediocre. La bendición de Dios no es una bendición limitada. Dice que derramará bendición hasta que sobreabunde. ¿A quiénes? A los que confían en Él. A los que siembran en la obra de Dios. A los que confían en apoyar a sus hermanos. Los que tienen misericordia de los que están pasando necesidad. Va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y esa es nuestra esperanza. Quiero terminar considerando algo bien particular. El versículo 12 tiene una expresión que es notable. Esta Biblia que yo tengo tiene el texto de las palabras de Jesús en rojo. Entonces es interesante porque yo cada vez que me encuentro con una expresión dada por Cristo, eso está en rojo. Toda la Biblia está en negro, en formato negro, pero cuando Jesús dice algo, eso está en rojo. Entonces mira, el versículo 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos. ¿Quién dijo? Jesús. Jesús dijo a los discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. La bendición de Dios no debe perderse. La bendición de Dios no debe ser menospreciada, no puede quedar tirada. Las cosas de Dios hay que administrarlas con prudencia, con sabiduría. Los alimentos, las ofrendas, lo que se genera como bendición, hay que cuidarlo. Hay que ser probo, hay que ser transparente, hay que ser delicado, de manera que no se pierda nada. Y cuando dice que pasó esto, entonces, ¿quiénes tuvieron que ir a buscar los pedazos? Obvio, los discípulos. Yo no sé si partieron todos juntos, o primero partió Pedro, que era siempre el más impulsivo. Dijo, Señor, yo voy a buscar lo que sobró. Pero sabes, si fue así, salió 1, salió 2, 3, 4, 5, 10, 11, los 12 discípulos recogiendo pedazos. Porque dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas. Recuerdo cuando estudiábamos y estábamos en periodo de formación en el Instituto Bíblico, que siempre nos decía, no traten ustedes de poner tanta atención en los números, que a veces los números son un símbolo nomás. Y algunos hermeneutas o algunos hermanos que dedican a la interpretación del texto dirían aquí, bueno, ¿por qué sobraron 12 cestas? Sobraron porque lo que está tratando de mostrar el texto que sobró la bendición. ¿Fueron todos saciados y hubo suficiente alimento para que sobrara? Y esa sería la interpretación más sana. Pero déjame decir, ¿no te llama la atención que sean justo 12? ¿No te llama la atención de que, porque podrían haber sobrado 3, 4, 5 o 20, pero en este caso en particular, sobraron 12 cestas? A lo mejor fue una forma del Señor de enseñarle a cada uno de sus discípulos. No sé con qué fe tomaron esta situación. A lo mejor cuando Andrés dijo, aquí hay 5 panes y 2 peces, a lo mejor el de allá, ¿cómo se te ocurre? La tontera que estás diciendo, ves la cantidad que hay y mira, sales con que hay 5 panes y 2 peces. Pero mira qué importante, sobraron 12 cestas de alimentos. Y Jesús mandó a buscar ese alimento para que no se perdiera. Hermanos, tenemos que aprender a pensar y a creer en un Dios sobrenatural. Tenemos que aprender a confiar que en medio de las cosas que a lo mejor no se pueden ver, Dios hace cosas sobrenaturales. Y esa es una realidad con Dios. Creo que lo repetimos muchas veces. No podemos creer en un Dios mediocre. Nosotros podemos, si vamos a creer en Dios, creamos con todo. Con todo. Y si creemos en Dios, creemos en un Dios absolutamente todopoderoso. Él tiene el control de las circunstancias. Él tiene el control de lo que está pasando en nuestro país. Él tiene el control de lo que está pasando en el mundo. Entonces, nosotros podemos estar confiados, porque lo que venga de la mano de Dios no va a ser una cosa accidental, va a ser lo que Él quiera permitir que pase con nuestra vida. Por lo tanto, es nuestro deseo que Dios te fortalezca, que Dios te bendiga, que no te amilanes frente a la gran necesidad o a la gran enfermedad. No importa que sea grande, tenemos un Dios que es mucho más grande. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, que siempre nos muestra tu grandeza, tu poder, tu autoridad, Señor. De tus manos maravillosas surgió alimento para todos y sobró, Señor. Porque así eres tú. Eres un Dios que provee en abundancia hasta que sobreabunde. Te doy gracias, Señor, por la bendición que tú nos vas a dar para ir en colaboración de nuestros hermanos que están con más dificultades.
Confío absolutamente que tú multiplicarás, Señor, los recursos, las ofrendas que con tanto amor, esfuerzo y generosidad los hermanos nos han hecho llegar. Y por supuesto nosotros cautelaremos, Señor, que todos esos recursos vayan a cubrir necesidades de hermanos y de personas con necesidad. Porque para eso estamos pidiendo ese dinero. Gracias te damos, Señor. Pedimos tu misericordia, tu bendición y que en todo tú estés extendiendo tu mano poderosa para hacer un milagro en favor de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Estamos felices, agradecidos con el Señor porque hasta aquí el Señor nos ha sustentado y confiamos que Dios lo seguirá haciendo. Yo les pido que ustedes sigan orando, sigan clamando y sigamos pidiendo al Señor por su misericordia. Saludos a nuestros hermanos, a nuestros queridos amigos que ven estos videos y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté en sus hogares.